días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy, miércoles 29 de enero del 2025, con 24 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional, señores. La temperatura agradable, agradable. Bueno, hay muchas informaciones, todo moviéndose alrededor de lo que sucede en los Estados Unidos y el tema fundamentalmente migratorio. Redadas aquí, redadas allá, redadas en muchos sitios. Se había dicho que primero se iba, bueno, hay que reconocer que ese fue un tema de campaña, una promesa de campaña. El presidente Trump habló claro y dijo a lo que iba y que iba a hacer, que la más grande deportación, que todo lo que ustedes saben que lo hiperboliza, pero la verdad es que eso ha sido su primer orden ejecutiva, así, al igual que en aquella ocasión, el 16, cuando ganó en aquellas elecciones, que prometía lo del muro, que lo iba a construir México, que lo iba a financiar México. Al final nada de eso fue así, pero eso fue un tema que le dio realmente el triunfo, entre los temas que le dieron el triunfo en aquella ocasión. Entonces así están las cosas en Estados Unidos, el desbarajuste montado, planteado desde el punto de vista humano, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista económico. Porque nada de eso va a pasar como los gases inertes, que pasó y no pasó nada. No, va a tener repercusiones, está teniendo repercusiones, y sus repercusiones, como era de esperar, siempre se ha dicho, cuando Estados Unidos le da gripe, a nosotros nos da neumonía. Como era de esperar, va a tener repercusiones con nosotros. Recibiremos migrantes, nuestros dominicanos que todavía se siguen yendo por la vuelta de México. Ahí hay gente agrupada en la frontera que parece que no le llegó el periódico, como un anuncio que había del periódico de Última Hora que cerró, que un tipo sale para el Play y llega al Play, no ve gente y está ahí haciendo su fila esperando, pero ese día no había juego. Y le dicen, pero tú no leíste Última Hora. Hay gente que no aparece, que no se ha enterado de lo que está pasando y todavía andan yéndose en yola, y que por la puerta por México y todas esas cosas que hemos oído. No se están dando cuenta de lo que está pasando. Una caravana de migrantes que iba de que para allá, de que para la frontera, lo más que le pueden entrar a tiro en la frontera. Bueno, así las cosas. Nosotros vamos a tener impacto con relación al tema de migratorio, primero porque nos van a llegar deportados más que los que nos llegaron el año pasado. Llegaron deportados 3.000, casi 4.000, 3.600, 3.500 dominicanos. Y en esta ocasión, con lo que está sucediendo, presumimos que esa cifra mínimo habrá de duplicarse, mínimo, no tengo bases ni razones para pensar que menos de ahí, mínimo. Si el año pasado, sin una política como esa, deliberada, específica, de redadas realmente en ese sentido, llegaron 3.600, imagínense usted, por lo menos, hasta que eso siga así, por lo menos 10.000 nos llegarán a nosotros aquí este año. Usted puede estar seguro, mínimo. Digo yo, ¿no? Vea, piense usted, póngale un poquito de cesera a la situación. Pero por ese lado, lo cual nos genera unas personas que por alguna razón se fueron de situación económica, que es lo único que presiona aquí a Estados Unidos, de la manera que fuese. Imagínese usted el que cogió un préstamo y viene sin nada, con una deuda, no pudo pagarla. Eso es un problema ya humano, con repercusiones económicas que se transfieren al hecho de que esa persona deportada, que sea retornada al país, no va a formar parte de esas remesas que llegan alrededor de 800 millones, 850 millones
de dólares mensuales. Porque en Estados Unidos hay actualmente, al cierre de diciembre, les decía, aquí lo hemos comentado muchísimas veces, que tú sales a buscar un empleo y hay dos disponibles. O sea, el mercado laboral está demandando empleo. 16 millones de empleos se generaron en estos 4 pasados años. Y en el último diciembre se generaron 270,000 nuevas contrataciones. Y eso se mide, el Labor Department de los Estados Unidos, el Departamento de Trabajo, da esas informaciones, son fundamentales para las decisiones que toma el Banco Central, la Reserva Federal, si baja o sube las tasas. Por cierto, se va a reunir próximamente el 18, algo así. Entonces, para que ustedes vean, va a tener repercusiones a nosotros, pero también a México, a Salvador, a Colombia, a todos los países de la zona, en términos de las personas que van a ser repatriadas. Ya ustedes vieron lo que pasó entre México y Brasil, y fundamentalmente con el lío con Colombia. Ya se resolvió, aceptaron, vinieron como tenía que ser. El problema que se generó por esos egos desbordados de tanto de Petro como de Trump, luego intervinieron las cabezas más frías y resolvieron el problema. Pero habían sanciones, visa, la tarifa, tú me pones, yo te pongo, lo que va a ser a nivel internacional cuando se desate ya el tema del punto de vista comercial. Pero estamos solamente hablando de la parte migratoria, fíjense. ¿Y cuáles son las repercusiones? Todos nos vamos a afectar en cuanto a las remesas. Simple. Si hay 5,000 dominicanos que estaban allá, que mandaban dinero para acá, 100, 200 dólares, lo que fuese, esos 5,000 dominicanos que manden de repatriado para acá, no van a mandar esos 100, 200, 100 dólares que mandaban a sus familiares aquí. Eso va a afectar la calidad de vida del recipientario de la remesa, gente que la necesita, porque por eso que se la envían. Y el que vino, que va a perder una fuente de ingresos allá y de una vida, aquí va a estar en una situación delicada, vulnerable, difícil, para tener que como que empezar de nuevo. Entonces eso tiene implicaciones económicas también. Y eso va a pasar aquí, va a pasar en todos los países circundantes, de donde estarán recibiéndose los inmigrantes deportados. Y por eso obviamente está la situación del impacto en nuestros países, pero también el impacto a lo interno. Le decía que la Federal Reserve utiliza como factor fundamental prácticamente el Labor Department, esos datos que se dan de inflación y de generación de trabajo, de empleos. ¿Cuántos empleos? ¿Cómo se calentó el mercado laboral? ¿Se enfrió? Si se le enfrió el mercado laboral, entonces bajan la tasa. Si se calentó el mercado laboral, porque el trabajo es parte de los costos de producción de los bienes y servicios, y evidentemente es un componente fundamental en el cálculo de la inflación, e impacta en la inflación y retroalimenta, porque si la inflación sube, yo pido mayor aumento de sueldo, y si pido mayor aumento de sueldo, entonces también se incrementa el costo de la producción del bien o servicio en el que yo intervengo, y eso hace que suban los precios. Entonces fíjense cómo se retroalimenta uno con otro. Si subo los sueldos, sube la inflación. Si sube la inflación, pido más aumento de sueldo. Y eso es lo dañino de esas vorágines, de esos círculos viciosos que se generan. Se autocombustionan, se retroalimentan unos con otros. Y cuando estamos en el infierno número 8, caemos allá abajo en el último, ¿verdad? Entonces, por eso la Federal Reserve valora mucho esas dos informaciones del trabajo. ¿Y qué pasa? Que la reducción de esa mano de obra, por ejemplo, la H2A, que es la visa que le dan allá a los jornaleros mexicanos que van a trabajar a los Estados Unidos, ayer les comentaba opiniones de dueños de fincas ganaderas,
pero finca ganadera no va a cargar por ahí, no. Naves industriales climatizadas, con equipos automatizados para ordeñar las vacas y eso, que dice el 50% de mi mano de obra es mexicana, son mexicanos. Y en las fincas, le decía que veía ahí una noticia que iban una hilera era como que a tumbar naranja. Las chinas se dan en una mata alta, parece, con unas escaleras, de esa escalera que usan en el sur, que tú la doblas, la subes y con unas cosas. Bueno, todo el mundo iba con su escalera y su morral, su saco aquí, para allá. Una hilera de personas. Y así sucesivamente, tomate, todo lo que se produce en Estados Unidos. Entonces, eso va a encarecer esas cosas. Primero, va a haber una escasez de oferta. Cuando falta la oferta, suben los precios. Segundo, la mano de obra del que está operando, decía una persona, nosotros estamos obligados a publicar en los periódicos locales la cantidad de personas que necesitamos, o por ley dicen, y ofrecemos de 18 a 22 dólares la hora, pero nadie viene porque hay que levantarse a las 4 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Entre que comen, que se desplazan, que qué sé yo, ¿verdad? Él daba los números, no los recuerdo, yo les comentaba ayer, pero son informaciones que están saliendo de productores, hay gente que apoya que se retornen a los inmigrantes, pero que esos son hasta formalizados. Es complicado, entonces eso va a generar impacto a lo interno de los Estados Unidos, no solamente a lo externo, como estaba ya diciéndole a ustedes en el caso nuestro y de todos estos países, sino a lo interno. Y, por ejemplo, no es solamente el tema migratorio, está el desmonte total del gobierno federal. Ahora vamos a entrar en unos detalles. Está la reducción de las ayudas y de las colaboraciones que tiene el gobierno federal, tanto al exterior, con la USAID y esos programas de asistencia en el mundo que dan por aquí, que trigo, que leche, que cosas, y a lo interno de los Estados Unidos, las becas para las minorías, se quitaron todo eso de la diversidad, equidad, entonces todo eso va teniendo son muchas repercusiones a lo interno de Estados Unidos también. Y obviamente nosotros que tenemos una diáspora en Estados Unidos de millones de dominicanos allá, no podemos hacernos los locos y no comentar y no analizar esas situaciones porque nos competen, nos conciernen, nos afectan directa o indirectamente. ¿Quién no tiene un primo, un amigo, un hermano en Estados Unidos? Yo tengo un hermano ciudadano y tengo sobrinos y amigos, o sea, igual ustedes y todos nosotros. Miren, entonces esas son las repercusiones que está teniendo esta situación. La nueva, y prácticamente lleva 2 semanas el presidente Trump, fue el 20 y estamos a 29, 9 días. Listín Diario en primera plana dice, para que ustedes vean, migrantes de República Dominicana en pánico ante las redadas. Y con razón. Red Vial recaudó 9.000 millones en 16 peajes. Ahorita comentamos sobre eso. 3 semanas sin clase por deterioro del plantel. Y dice el del tabacón que en Cuba no pasa nada, como decía una canción. Y el señor de Educación, sale una encuesta por ahí, dice con las mayores calificaciones. Usted puede saber a qué sabe esa encuesta. ¿A qué puede saber esa encuesta? A cobre. A cobre, billete. Morocota mató a menudo. Como si uno fuera un estúpido. El señor Paliza dice, las relaciones con Estados Unidos seguirán mejorando. La agropecuaria con importantes aportes para la economía. Eso dice Caribe en su primera plana. Y el Diario Libre dice, el país participa en el rescate de familias de estadounidenses en Haití. Conflicto con maestros pensionados por el seguro. Sigue en el limbo el asunto de las cooperativas de COP Herrera. Protesta contra norma afectaría educación de migrantes. Eso es en Oklahoma City, ya usted sabe, Oklahoma, eso es Monte y Culebra por ahí. Entonces, como le decía, tantas repercusiones tiene. Presidente Trump frena los préstamos y subvenciones a Puerto Rico.
Y fíjense que Puerto Rico depende mucho de esos aportes, mientras continúan la redada, que dijeron que era contra las personas con antecedentes y penales y ese tipo de cosas, pero no es verdad, están recogiendo a titirimundi. Si usted anda sin papeles, lo meten en la camiona, como decimos aquí, y va para allá. Y decía un abogado asesor en ese tipo de cosas la medida era que usted se quedara callado, que si le preguntan no responda, que ni hable, que ni nada, porque dice que las autoridades de la Immigration, que yo que se llama, las siglas son ICE, Immigration Control de Extranjeros, debe ser algo así. Que ellos son que tienen que probarle que usted no es ciudadano. Pues mire, lo están recogiendo como quiera que sea. Y ahí están las cosas. Entonces la Oficina de Gerencia del Presupuesto de Estados Unidos, la Casa Blanca, ordenó parar las subvenciones y préstamos del gobierno federal, y eso implica y eso ha afectado a Puerto Rico. Préstamos y subvenciones a Puerto Rico. Y ahí, ¿qué sucede? Que bueno, muchos programas de asistencia nutricional en las escuelas, el desayuno escolar que damos nosotros, la tanda extendida, imagínate, si no le llegan los recursos, no pueden financiar, y cantidad de niños, el 90% de los estudiantes en Estados Unidos tienen las becas Pell, que les subsidian los estudios, los almuerzos escolares, y eso ha generado, no solamente en Puerto Rico, la prensa dice Puerto Rico, pero también en todos esos otros estados que reciben, porque la gente cree que Estados Unidos, que todo el mundo, en Estados Unidos la cantidad de pobres que hay es muchísima, claro, nosotros tenemos más en términos proporcionales, pero hay muchísima gente que vive de ese subsidio, de esas ayudas. Entonces, esa situación ya usted sabe, estudiantes de bajos recursos, el 90% en las escuelas puertorriqueñas, muchas escuelas que se cerraron con lo de los ciclones, mucha inmigración que ha habido para el continente. Entonces, muchas situaciones, el departamento, para mitigar ¿te acuerdas con el ciclón María? Los recursos que le dan para mitigar los impactos del huracán, hay gente que ha quedado todavía desde entonces, que reciben subvenciones y ayuda. Las instituciones de educación superior hispanas, la educación de adulto, el Medicaid, que es el asunto de seguridad social y de la ayuda médica. Entonces, eso tiene, no solamente Puerto Rico, pero dice Puerto Rico, la prensa lo titula así, pero por ejemplo hubo ya un juez federal que suspendió la decisión del presidente Trump de congelar esos hasta, es una revisión que es temporal, es un congelamiento temporal por unos meses para que se revise, porque parece que la política de él es de racionamiento y de eficientización y ese tipo de cosas, y él lo dijo, y la está aplicando. Pero hay un juez que dice que esas son ya aprobaciones, o sea, hay fiscales que le están sometiendo recursos porque ya esos son gastos aprobados por el Congreso. Y el que apruebe y decide que dónde se coloca y se destina es el Congreso, no el presidente de manera unilateral. Ya un juez suspendió ese congelamiento de las ayudas de miles de millones de dólares en ayudas públicas, aunque dice que es para revisarlo y ver que estén conforme a las prioridades, pero es que el presidente manda su presupuesto, ese es el presupuesto pasado, manda su presupuesto y lo que se aprueba lo aprueba el Congreso. Ningún presidente tiene capacidad o calidad para luego suspender esto, pasar de allí para acá, si no es a través del Congreso. Igual como pasa aquí. Es hasta el 3 de febrero la suspensión, porque fue temporal también, pero ya, por ejemplo, una profesora de Derecho de la Universidad de Columbia, Gillian Mercer, dice, el Poder Ejecutivo tiene la capacidad de aplazar o cancelar el gasto, pero solo en casos específicos y bajo procedimientos específicos, algo que no ha pasado aquí, porque aquí ha sido algo generalizado en función de que la política es esta y el Departamento de Eficiencia Gubernamental y vamos a reducir gastos, lo que a veces decimos aquí. Pero tienes que, si se aprobó por el Congreso, tú no puedes pasarle por encima. Por ejemplo, no han suspendido el Medicaid, pero el portal en línea donde tú entrabas para revisar, lo tumbaron. Es una manera de pararlo. Dice que lo van a volver a reactivar. Pero miren ustedes cómo esas cosas, como les decía en principio,
está teniendo tantas repercusiones económicas, sociales y hasta políticas, aunque no estamos en política en Estados Unidos. El atropello fue tal en las elecciones de noviembre que la oposición ha quedado, el Partido Demócrata ha quedado prácticamente abatido, pero también se ven en las noticias, en las cadenas de televisión y publicidad. Y ahí veía la renuncia de CNN, porque todo el mundo está poniéndose de rodillas ante Donald Trump, no quieren problemas. Y se entendía que la democracia norteamericana era tan fuerte que permitía que no había que plegarse a ese tipo de cosas. Pero así las cosas, esa es la política que el presidente prometió, por la que los norteamericanos votaron, conscientes o inconscientemente, porque anda mucha gente dándose en el pecho que ellos no sabían, que ellos no pensaban, que ellos no creían, que no fue por eso que votaron. Usted votó por eso. Como me dijo una vez a mí el presidente Fernández, después de haber nombrado así como superintendente, fue en el 4 y como 3 meses no nos veíamos, algo así, y nos vimos en alguna actividad o algo. Me preguntó: Franchi, ¿cómo te está yendo? No, perfecto. Lo único que a mí no me ha gustado es tener que bregar con personas. Yo había sido siempre asesor, funcionario del Banco Central, asesor del gobernador, escribía el discurso del secretario técnico, de aquí, de allí, de acá, y siempre de la CREV, siempre detrás del telón. No tenía que administrativo, ni gasolina, ni bregar con gente, ni cancelar gente. Y dije: eso es lo único que no me ha gustado, tener que cancelar gente, ay Dios. Y me dijo el presidente: bueno, es que los regalos vienen con su moño hecho. Con su moño hecho le hacen la cosa. Y es verdad, todo viene en un paquete. Miren ustedes, les decía que no solamente ahí está la cosa. Una de las que se dijo que no, pero la verdad yo le decía: no, eso lo está diciendo porque no le conviene políticamente en las elecciones. El Project 2025, que dice que iban a quitar el Ministerio de Educación, que iban a descuartizar todo el gobierno federal, que iban a quitar todo lo del Departamento de Justicia. Ya cancelaron a los fiscales que estaban investigando el caso del 6 de enero y ahora lo van a investigar a ellos. Y van a poner ahí a todo el que sea, olvídese, como tipo aquí. Ahora usted sabe lo que está haciendo. Al menos ofrecen a los empleados federales una compensación de 7 meses si renuncian. Es para desmontar todo el aparato de gobierno federal y poner a su gente, y ya usted sabe que eso implica. Eso lo están haciendo de una manera, bueno, una banana república va a convertirse en Estados Unidos. Pero a esto le están ofreciendo eso para que dejen sus empleos antes del 6 de febrero. Si no lo dejan, posiblemente luego lo van a cancelar, como se hace aquí. Como decían aquí, a desinstalarlo, a desvincularlo. Entonces, nadie que trabaje virtual, todo el mundo tiene que ir a trabajar a las oficinas, están aplicando ese programa de renuncia diferida. O sea que, como yo le decía hace un tiempecito atrás, en el discurso inaugural y posteriormente, el presidente ha seguido como que en campaña, pero también haciendo uso de sus prerrogativas ejecutivas y aplicando lo mismo que prometió. Si usted no lo quiso entender en su momento y si usted creyó que era A, porque usted quiso creer que era A cuando se veía claramente que era B, ya esos son sus problemas. Ahora hay mucha gente dándose en el pecho, hay otros satisfechos, porque siempre habrá de ser así. Pero miren esto. La Casa Blanca culpa de la escasez de huevos a que Biden mandó a matar 100 millones de pollos. No mandó a Biden a matar ningún pollo. Eso fue el Departamento de Agricultura por la fiebre aviar que hay. El Departamento de Agricultura ordenó la matanza masiva de más de 100 millones de pollos. Como aquí cuando se mataron los puercos por la peste africana, se llamaba, la peste africana, sí, así se llamaba. Entonces mataron una matanza de 100 millones de pollos para que esa gripe aviar no siguiera expandiéndose para otros lugares donde posible no había llegado. Que Biden mandó a matar 100 millones de pollos. Entonces, los huevos están caros
el Centro de Prevención y Control de Enfermedades, la CDC, que ahora la acaba de sacar de la OMS, Trump también en una ejecutiva, y la de París, del Acuerdo de París para el Cambio Climático. O sea, señores, es toda una revolución lo que está sucediendo en los Estados Unidos, y dudo yo que eso quede así. Ahora mismo el precio de media docena de huevos está en niveles récord, $7, más del triple que hace 12 meses. Antes estaba, digamos, en $2 y pico. No, mucho menos. Más del triple. Sí, $2. Pero si no matas esos pollos enfermos, hubiera sido peor la situación. Pero miren cómo lo responsabilizan a Joe Biden. ¿Y si se les hubiera sucedido ahora, no iban a matar los pollos? Lo van a matar igual, porque hay que matarlo para cortar el mal por la raíz. Entonces, esas son cosas que uno está viendo en Estados Unidos que van a tener implicaciones. Ya les dije, miren cómo están los pollos, el huevo, 3 veces a $7 la docena. Valen 3 veces más que hace un año. Cuando usted busquemos dentro de unos meses el tomate, las naranjas, la china, la que yo qué, los pollos, veremos. Eso es en Estados Unidos, y ya le dije, vamos a tener esas complicaciones, hay que estar pendientes, hay que estar el gobierno tiene que estar ojo avisor. Ahí veía esas declaraciones de Paliza de las relaciones, y del amigo Ito Bisonó, ministro de Industria, que hablaba de que nos podíamos beneficiar. Hay que estar claros de que de manera directa nos van a llegar inmigrantes deportados, más que los que llegaron el año pasado. Ya es un punto de partida. Nos vamos a quedar de manos cruzadas, vamos a ser proactivos, el gobierno va a diseñar algún tipo de mecanismo. No son de los delincuentes que vienen deportados, porque esos que vienen son de los que son deportados por cosas de esas, creo. Por lo general son, sí, esos son. A estos que van a venir ahora son los que son recogidos en esas redadas y mandados para acá porque están indocumentados. Lo que tenemos que hacer nosotros con los haitianos. Pero nos van a llegar los dominicanos. Y con esos, lo único que tenemos que hacer es darle buena acogida y buen recibimiento, porque son nuestros hermanos. Ahora, si acaso, que yo lo dije desde el primer momento, recuérdense, viene Marco Rubio el día 5. Marco Rubio es el canciller de los Estados Unidos. Y las naciones, como dice el gran Henry Kissinger en su libro La diplomacia, las naciones no tienen amigos ni enemigos, tienen intereses. Y si los intereses de los Estados Unidos son hacer América más grande, como es Make America Great Again, los MAGA, es sacar a los inmigrantes. Fíjense lo que habló Trump en la campaña de los haitianos. Le comían los gatos, que se comían las mascotas y todo eso. Los haitianos que no los piensen mandar para acá. Que miren a ver cómo ellos hacen y los mandan para allá, que ya muchos problemas tenemos nosotros cogiendo y mandando para atrás. Ustedes vieron ahí ayer 17, 20, 70 en un autobús, que yo cuánto. Y yo lo que digo es que aquí tenemos que endurecer las sanciones para la trata de haitianos que crucen la frontera. El dominicano, traidor a la patria, que haga eso, una sanción realmente contundente. Entonces, esas son cosas que tenemos que estar nosotros muy pendientes. Ojalá y no sea para que nos vengan a querer mandar y que nosotros tengamos que cargar con haitianos. El presidente nuestro habló en estos días de un aumento de salarios que iba a convocar en el Consejo de 20% a los no sectorizados. Y hay sectores que los respaldan. Habló el gobernador del Banco Central, hablaron los de los laborales, pero dicen que se debe considerar la inflación real, a analizar la inflación y la productividad, para que de esa manera se pueda restablecer o restituir la pérdida del poder adquisitivo que han tenido los sueldos con el incremento de la inflación, que aunque está en 3.35 y cerramos, ese 3.35, ustedes vieron que se ajustaron los precios de las viviendas, los costos, pero no se ajustó, no se hizo el ajuste por
para los asalariados no se le hizo el ajuste por inflación y estamos pagando impuestos por 16,000 pesos que no debiéramos estar pagando impuestos. Porque para una cosa sí, pero para otra no. El gobierno lo que debiera es indexarnos a todos, sectorizados, sino la base imponible, el mínimo imponible, a indexarlo para que suba de 34 a 50,000. Entonces, bueno, el comité de salarios debe reunirse una vez cada 2 años al menos. Vamos a ver qué hacen. Dice alguien, y este es interesante, dice él que si se cambia la cesantía por un seguro de desempleo, este es el sector laboral, dice que aumentaríamos no el 20, sino el 28. Un caramelito ahí. Pero el sector laboral no quiere lo de la eliminación de la cesantía. Entonces se hablaba de un seguro y se hablaba no de los que ya están, que son derechos adquiridos, sino para nuevas contrataciones a futuros. Tiene que haber una mayor flexibilidad. El Centro Regional Económico Estratégico dice que los aumentos de salarios siempre son populares, no populistas, populares, pero que eso no es lo que impacta realmente en la productividad, que hay que crear condiciones para que realmente eso suceda. En turismo y zonas francas el salario mínimo es de 16,000 pesos y hay sectores que dicen que en estos momentos 20% no es suficiente. Pero esa es la realidad que tenemos en el país. Esa es la realidad que tenemos en el país. Vamos a ver cuando se sienten y discutan a qué acuerdo se llega con relación a eso. Vamos a hacer una pausa, señores. Esto es Economía y Mercado. Venimos en breve con más.